Hola chicos, un saludo para todos. Hoy les voy a hablar del resumen, de lo que es un resumen, en qué consiste y cómo realizar uno de manera eficaz. Bueno, un resumen es un método, una herramienta que nos permite reconstruir lo leído. Es una especie de traducción de lo que hemos leído a una estructura propia. Es decir, vamos a trasladar las ideas de un texto a un texto propio. Para ello debemos comprender bastante bien el texto, debemos leerlo atentamente porque nos va a pedir que seleccionemos y reconstruyamos lo que el texto ha expresado. Entonces debemos condensar todo lo que el texto expresa, el texto de referencia, el texto que estamos estudiando. De esta forma vamos a extraer lo más valioso, lo más trascendente. La lectura del texto de referencia se va a abordar a través de las macrorreglas textuales. La primera de las macrorreglas textuales es la omisión. ¿En qué consiste? Bueno, es una actitud que vamos a asumir ante el texto porque al subrayar no podemos subrayar todo. Debemos discriminar aquello que es un detalle, aquello que de pronto hace parte de la argumentación del autor, de la forma en que él desarrolla sus argumentos, pero que no es lo esencial, que de pronto son adornos, son elementos retóricos y que no hacen falta para la comprensión del texto. Luego vamos a pasar a la macrorregla de la selección. Bueno, esta macrorregla nos invita a que asumamos la lectura como un trabajo, porque vamos a ir al texto con un objetivo, con un propósito en mente. Para ello, podemos utilizar distintos colores o podemos utilizar también símbolos para indicar, por ejemplo, con el color amarillo, las ideas que consideremos más importantes, con el color verde, fechas, nombres, datos, con el color anaranjado podemos señalar las reacciones nuestras ante el texto, lo que nos gusta o lo que no nos gusta, en lo que estamos de acuerdo o lo que no. Y también es muy importante que señalemos aquellas palabras que no conocemos, aquellas palabras que tenemos que buscar en el diccionario para así poder comprender el texto de forma global. Luego vamos a pasar a la generalización. En esta macro regla, ustedes van a anotar, van a apuntar de forma condensada las ideas que subrayaron. Las ideas que subrayaron de pronto en un capítulo o en un párrafo, dependiendo de la extensión del texto. Las van a condensar y pueden hacer un comentario al margen o a pie de página, o si quieren la pueden hacer en un cuaderno o en un post-it. Este elemento es muy importante porque aquí tú ya estás empezando a expresar con tus palabras lo que entiendes del texto. Lo estás generalizando y lo estás reconstruyendo de una forma condensada. Luego vamos a pasar a la última macro regla, que es la de integración y construcción. Aquí lo que vamos a hacer básicamente es integrar todas esas notas, todas esas generalizaciones, esos apuntes que hemos hecho, los vamos a unir y vamos a construir la idea central del texto. Esta construcción se convierte en el núcleo de nuestro resumen, en el punto de partida de nuestro resumen. Ya tenemos la idea más importante del texto de referencia, del texto de estudio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que para escribir nuestro resumen vamos a establecer 3 redes con el texto. De esta forma vamos a traducir de forma correcta las ideas del texto a
un texto propio, estableciendo redes, estableciendo puentes. Entonces, la primera red, que sería el inicio de nuestro resumen, primer párrafo, por ejemplo, de nuestro resumen, es la red temática. Esta red es una lectura global que vamos a hacer del texto. Bien, aquí vamos a decirle al lector de nuestro resumen de qué habla el texto. Le vamos a plantear el tema del texto. Le vamos a decir de qué trata ese texto. Es como que le vamos a proporcionar aquí en esta primera parte del resumen la información básica del texto. De quién nos habla, dónde y cuándo está ubicado el texto. Es muy importante que establezcamos esas relaciones de espacio y tiempo. Y así establecemos esta primera red que es muy importante. Es el acercamiento al texto. Ya en una segunda parte del resumen, en un segundo párrafo de este resumen, está la red explicativa. Aquí ya damos cuenta de una lectura analítica, una lectura inferencial. Damos ideas, identificamos causas y consecuencias en el texto. Vamos a identificar cómo se desarrolló la argumentación del texto. Entonces aquí respondemos esto. ¿Cuál es el punto de vista que defiende el autor con relación a ese tema que aborda en el texto? ¿Qué espera de los lectores? ¿Qué quiere que nosotros aprendamos? Que nosotros cambiemos con esta lectura. ¿Cuál es su propósito, su objetivo? Y aquí también es importante que digamos un poco cómo está escrito el texto, cómo desarrolló el autor sus ideas. Por último, vamos a establecer una red enunciativa, que sería la conclusión de nuestro resumen, la última parte del resumen. Aquí nos vamos a implicar un poco más como lectores y vamos a hacer una valoración estética. Vamos a decir lo que nos gustó del texto, cómo nos impactó, de qué forma nos logramos vincular con el texto emotivamente. Y también vamos a ver si las estrategias que empleó el autor para su texto, las estrategias discursivas, son válidas, si se sustentan, si tienen una veracidad. De esta forma, concluimos el resumen dando nuestra opinión personal. Bueno chicos, muchas gracias. Un abrazo para todos.